este episodio de la transfiguración, que lo menciona los 3 evangelios, menos Juan, ¿verdad? Tiene una gran connotación para el día de hoy a la amada iglesia del Señor. Comienza diciendo la palabra del Señor, 6 días después. Cuando yo encuentro esta palabra, 6 días después, entonces voy a la palabra del capítulo exactamente 8. Cuando dice ahí como título que Jesús anuncia su muerte. Amén, iglesia. Y tomando desde el capítulo 9, versículo 1, también les dijo, de cierto digo, que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Pasando estas palabras, 6 días, ¿verdad? De todo este acontecimiento, Jesús había reunido a sus discípulos. Y como siempre, dice la palabra que grandes multitudes le seguían. Pero nadie entendió el mensaje. ¿Cuál era el mensaje que Jesús dio para ese tiempo? Que Él iba a morir, pero que también iba a resucitar al tercer día. Déjeme decirle que ni aún los mismos discípulos que estaban ahí con Él no lo entendían. Parecía que ellos estaban como que esto no iba a acontecer. Es algo tan natural, porque sus discípulos no querían que su maestro fuera quitado de en medio de ellos. Y es por eso que en algunas expresiones los discípulos le decían a Jesús, exactamente Pedro le dijo, que ninguna cosa de esto te acontezca. Ustedes verán que Jesús siempre reprendía a Pedro, porque era como, él quería saberlo todo. Pero yo creo que dentro del corazón de Pedro, torpe como lo podíamos entender, ¿verdad? Amaba a su Señor. Él no quería que su maestro le pasara nada. Yo creo que todos los discípulos no querían que pasara la muerte en la vida de Jesús, pero tampoco entendían que resucitaría al tercer día. Habían visto la resurrección de Lázaro, que Jesús lo había resucitado, ¿verdad? Y esa fue la connotación para poderlo, a Jesús, poderlo llevar a la muerte. Pero recuerde que Lázaro en algún momento volvió a morir. Pero cuando Jesús expresa aquí que al tercer día iba a resucitar, eso no pasó con nadie, solamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que él dice, 6 días después de haber predicado, de haber anunciado su muerte, ¿verdad? Es que acontece la transfiguración. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque Jesús podía haberlo llevado a todos sus discípulos, incluyéndolo a Judas, ¿verdad? Pero no pasó así. Ustedes saben que Jesús siempre tenía su círculo cercano. Y esta vez, ¿verdad? Siempre su círculo era, como siempre, Pedro, a Jacobo y a Juan. Y yo creo que en ese mismo orden. Y los llevó aparte, ¿verdad? Para darle el encargo, lo que iba a suceder, que no era nada natural. Los discípulos nunca habían experimentado, nunca habían visto esta transfiguración, ¿verdad? En la vida de Jesús. Ahora, ¿qué es una transfiguración? Una transfiguración es cambiar de forma. Eso es una transfiguración, cambiar de forma. De pronto, yo vengo vestida así, ¿verdad? Y de repente, imagínense, solo puede hacer lo divino. Ya no es esta vestimenta. Dice la palabra que las vestimentas de Jesús se transformaron ¿en qué? En una blancura, pero total. Blanca y resplandeciente, dice la palabra aquí. Se volvieron tan blancas como la nieve, dice la palabra. Tanto que ningún lavador, ¿verdad? Ningún lavador en la tierra
lo puede hacer tan precioso, ¿verdad? ¡Qué precioso! Entonces dice la palabra que, y les dijo, de repente aparecieron dos hombres de la nada. ¿Quiénes eran estos? Elías y Moisés. Dice que de repente Jesús estaba sentado. ¿Y apareció quién? Elías y Moisés. Por eso es que yo estoy tan segura, y permítame decirle, que son esos dos los testigos. No me lo saca nadie. Permítame. Entonces dice que los discípulos estaban pero tan convulsionados que ni siquiera se daban cuenta de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Usted lo conoce como era Pedro. Ay, Jacobo, mira, vamos haciendo una enramada, coge por aquí. ¿En dónde sucedió esto? Según la palabra del Señor, en el monte de Tabor, alto. Esto no podía suceder en un llano, en un lugar visible para todo mundo, porque esto solamente iba a ser un acontecimiento entre el Padre, los dos testigos, Jesús y sus tres discípulos. Mi pregunta es, ¿por qué estos tres discípulos? ¿Se ha preguntado usted cuando lee esta parte? Yo he escudriñado toda este versículo. ¿Por qué no escogió a Santiago, a Judas? No. Tuvo que ser los que iban a entender. Es como que si Jesús hubiese estado rogando por estos 13 discípulos. Pedro, en el cual el libro de los Hechos habla que fue el primero, ¿verdad? Que Dios puso en su sola potestad anunciar el evangelio más que todo a los judíos, ¿verdad? El precursor de los cristianos. Pero también dice la palabra que estaba Jacobo, los dos hermanos. A veces me llama la atención, como que yo digo, bueno, es como que siempre nosotros tenemos a un hermano a nuestro lado. Porque la Biblia dice pues que Jacobo en algún momento murió. ¿Y por qué Juan? ¿Qué le llama a usted la atención de Juan? Fue el más joven y el último que iba a aparecer, ¿dónde? En la isla de Pasmo. ¿Se da cuenta? Cómo Jesús tenía el control de todos los acontecimientos y de los tiempos. Amén, iglesia. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que yo tengo aquí. Y dice, ¿en qué circunstancia esto sucedió? ¿En qué circunstancia? En la circunstancia, en un lugar alto. Cuando hablamos de un lugar alto, estamos hablando que el Padre va a hablar en ese lugar. ¿Se recuerdan de Moisés cuando subió al monte Sinaí? Y ahí Dios le dio las tablas. Y él estaba, como decir, en la presencia del Señor. Y cuando dice aquí que las nubes, ¿verdad?, estaban en ese lugar, las nubes se reflejan donde estaba el Padre Celestial. Cuando usted escucha la palabra nube, ¿verdad?, cuando guiaba al pueblo de Israel en el desierto por 40 años, la nube lo seguía. ¿Quién era? No era una nube de agua. Pareciera que fuera eso, pero era la misma presencia del Padre guiando ¿a quién? Al pueblo de Israel. Cuán importante es la presencia de Dios. Amén, iglesia. Esa era la nube. También dice que esa circunstancia tenían que haber testigos. Y habían testigos que vinieron desde el mismo cielo, pero habían 3 testigos que estaban en la tierra. Entonces esto era como un encuentro entre lo divino y lo terrenal. Amén, iglesia. Entre lo divino y lo terrenal. Iglesia, no podía pasar este acontecimiento sin la presencia de lo terrenal. Porque entonces, ¿cómo escribirían los apóstoles aquí en la palabra del Señor? Y Marco y Lucas y Mateo lo están corroborando, ¿verdad? Pero se une el cielo con la tierra. Por eso aquí están los 2 testigos.
Y mientras ellos estaban haciendo esa enramada en ese monte, posiblemente estaban cansados, porque Jesús los había invitado a orar, ¿verdad? Y ellos estaban agotados, ¿verdad? Entonces no querían como que subir, pero una palabra y una orden de Jesús era suficiente. Y estos 3 discípulos, mientras ellos estaban haciéndose enramada, posiblemente agotados, ¿qué pasó con estos discípulos? Se quedaron dormidos. Y en medio de eso, ¿verdad? Es que aparece la presencia de la nube, el Padre, los 2 testigos, y cuando los discípulos se despiertan, esta sorpresa es. Ustedes saben cómo era. Siempre Pedro era el capitán, la voz de mando ahí. Lo que Pedro decía, los discípulos lo hacían. Entonces viene y dice, se quedaron ahí mirando el resplandor. Atónitos, no sabían lo que pasaba. Citan las escrituras, ¿verdad? Y dice la palabra que le preguntaron, ¿hacemos una para Elías? Pero Elías en la Biblia se lo conoce como ¿qué? Como el profeta. Y a Moisés se lo conoce como ¿qué? Como el líder, como el de la ley. Por eso es que la Biblia cita muchas veces en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que nosotros en ese tiempo ellos tenían que obedecer a los profetas y a la ley. Por eso están esos ahí. Moisés representando a la ley y Elías representando a los profetas. Esos eran los testigos. Al ver esto, dice la palabra que ellos dijeron, no basta una ramada, hay que hacer ¿qué cosa? 3 ramadas. Yo me pregunto, ¿para qué 3 ramadas? ¿Para qué? ¿Para qué 3 ramadas? ¿Verdad? Si con solo una bastaba. Pero Pedro era así, pues él quería estar en lo cómodo. Vamos haciendo 3 ramadas. Esto también daba a entender, ¿verdad? Que en ese tiempo, el pueblo de Israel, ellos celebraban siempre la fiesta de los tabernáculos. Y ellos hacían distintas ramadas para recibir al pueblo. Entonces Pedro, creyendo que eran visitantes, ¿verdad? Que se iban a quedar posiblemente mucho tiempo con él, por eso le dice, hagamos 3 ramadas. Jesús se los queda mirando. Estos muchachos no entienden lo que está pasando aquí. Me imagino yo, no lo dice la Biblia, pero Jesús estaba hablando con Elías y con Moisés. Jesús tuvo que haberle dicho, mira, tú que tipificas la ley y tú a los profetas, le estaba diciendo lo que iba a acontecer, su muerte, como dándoles el mensaje, porque ellos desaparecieron al momento, dice la palabra, y que sus rostros eran resplandecientes. Yo me imagino ver ese espectáculo tan precioso que tuvo que haber pasado ahí donde la gente no tenía acceso a ver, porque más que seguro que si hubiesen ido todos los discípulos y a una gente que los seguía, todos hubiesen caído como muertos. Era un espectáculo entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo terrenal. ¿Se da cuenta cómo Dios nos habla? ¿Verdad? Pero Pedro no lo entendía. Por eso le dice, hagamos 3 enramadas. Y hasta le da orden a Jesús. Y le dice, una para Moisés, otra para ti, Jesús. Y ahí se iban los 3 discípulos, ¿verdad? Pero otra hagamos para Elías. Humanamente, él pensaba que ahí se iban a quedar eternamente o iban a pasar toda la noche. Pero dice la palabra que en la mañana ellos bajaron del monte, pero sin los 2 testigos. En el Nuevo Testamento se dice pues que el último de los profetas fue fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, Elías, que era de los profetas del Antiguo Testamento, el seguimiento lo hizo ¿quién? Juan el Bautista. Eso les dio a entender que era el prolongamiento, ¿verdad?, de la profecía en el Nuevo Testamento, pero ellos no lo entendían.
Ellos pensaban pues que habían llegado ahí. La mente humana es así. Pero Elías tipificaba a los profetas como era el profeta Elías. La continuación, como dice, hasta aquí. Segundo, ¿verdad? Tuvieron que ver estos testigos. Y segundo, la forma en que se llevó a efecto este acontecimiento. Dice la palabra, ya se lo dije, que su rostro brillaba como ¿qué? Como el sol. Así era el rostro de estos visitantes. Su rostro brillaba como el sol. Mire, la forma no era natural. ¿Cómo es que esa vestimenta brillaba como el sol? Pero dice la palabra que todo su ropa y su cuerpo resplandecía como el sol de la mañana. Es más, dice la palabra también que sus vestiduras se volvieron tan blancas, imposible de poder nosotros entender la santidad de Dios en estos dos testigos, incluyéndolo a Jesús. Dice la palabra también en el capítulo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, bueno, estoy en el 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Ese Pedro hablaba lo que él quería. Un poquito más y dijo, bueno, vamos a traerle la cocina, Ustedes saben cómo era Pedro, ¿verdad? Porque él pensó que eso iba a seguir, que ya ese era el lugar donde ellos iban a quedarse ahí, según el comentario. Entonces viene en el versículo 7, ¿verdad? Entonces vino una nube, la misma presencia de Dios, que les hizo sombras. No necesitaban ni siquiera un techo ni nada, porque la nube, ¿verdad?, estaba sobre aquello, sobre esa ramada, y desde la nube una voz decía, este es mi hijo amado, a él oídle. ¿A dónde nos dirigimos con esta expresión de la nube? En el bautismo de Jesús. ¿Se recuerda usted cuando Jesús fue al Jordán y fue bautizado? Mire la consonancia de todos estos personajes. Estas mismas palabras fueron dichas por el Padre cuando Jesús iba a descender al agua. Y una vez bautizado en forma corporal de una paloma, dice la Biblia que dijo desde el cielo, esta vez una nube, este es mi hijo amado. Yo creo que ahí ya Pedro como que entendió lo que estaba sucediendo ahí. Esta misma expresión es la que encontramos en Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue bautizado. Amén, iglesia. A él oídle. Iglesia, ¿quién tenemos que oírle? A Jesús. El mismo Padre como testigo en ese lugar. Dice el versículo 8. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Ellos estaban tan confundidos que posiblemente, imagínense, en la parte alta de un monte trayendo palitos para hacer la ramada, y en medio de esa confusión, Jesús los miraba a decir, a estos muchachos no lo entienden, ¿verdad? Y mientras Jesús estaba platicando con sus dos invitados, ¿verdad?, en un momento dado dice la palabra que quedó Jesús solo y sentado ahí. Ya me imagino ver a los discípulos atónitos, ¿verdad? Porque ya no estaba ni la nube, ni Elías, ni Moisés. ¿Qué tiempo habrá pasado en esto? Dice la palabra, ¿verdad? Si usted va al versículo 9. Y descendiendo ellos del monte. ¿Qué es descender? Bajar. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y yo me imagino verlo a Jesús al lado de Pedro, porque era que como que sostenerlo. Mira a Pedro, mira a Jacobo, mira a Juan,
yo los traje aquí como testigos terrenales del ministerio, ¿verdad? Para que vieran la misma gloria de Dios aquí en la tierra. Pero de aquí en adelante, cuando el Hijo del Hombre sea arrebatado de ustedes, hasta entonces no le cuenten a nadie. ¿Por qué? Porque si los discípulos contaban este acontecimiento, ¿verdad? La gente, el vulgo, la muchedumbre, se iba a volcar a prenderlo a Jesús. Esa era la dificultad que tenían los discípulos de callarlo. Ustedes lo van a entender porque todavía estaban confusos. Bajar del monte de Tabor, la parte alta, ¿verdad? No era una montaña tan pequeña. Aparte todo lo que había acontecido, ¿verdad? Ellos estaban físicamente agotados. Sin embargo, al bajar, mientras platicaba con ellos, les decía, no le cuentes a nadie. Iglesia, hay cosas que nosotros como cristianos tenemos que callar. Cuando el Señor así nos los ordena. Cuando usted tiene un encuentro con el Señor, cuando usted tiene esa íntima comunión con el Señor, hay cosas que solamente usted la debe de saber. Porque es para usted. Y usted no las puede contar. Cuando preparo estos mensajes, yo siempre le digo al Señor, háblame en la noche. Lo he preparado con una mente finita, humana. Pero yo quiero que tú me hables en este mensaje. Siempre lo hago, ¿verdad? Siempre el Señor lo hace. Yo sé que estoy al lado del pastor, de mi esposo. Ni él lo sabe. No lo cuento. A veces no lo digo. Hay cosas que cuando el Señor me habla, yo me callo, digo, Señor, porque sé que tú me mandas a callar. Y que solamente tiene que hablarse cuando el Señor así me lo ordene. Hay cosas que como creyente, que como líderes, como hijos de Dios, hay muchas cosas que el Señor nos los dice. Y tenemos que callar. Porque eso es solamente entre usted y su Señor. Y no lo podían decir. ¿Por qué se los dijo? Porque yo me imagino ver a Pedro. Ay, los discípulos han de haber dicho, ¿en dónde se fueron? Pasaron toda la noche y vienen en la mañana, ¿verdad? Y ustedes saben que los discípulos tenían que haberle preguntado, no tal vez a Jesús, pero sí a los tres acompañantes, los tres discípulos. Bueno, ¿y qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Ustedes creen que los discípulos muchas veces iban a entender esto? No. Porque usted tiene que estar en el lugar de los hechos, lo que pasa, para usted entender por qué esto era divino. Y ellos no lo iban a entender. Es más, si usted le dice algo, no se lo diga a nadie, ya lo sabe medio mundo. Y esto era un encuentro solamente entre estos testigos. Los dos testigos que bajaron y los tres discípulos aquí en la tierra. Dice el versículo 9. Habían visto y cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y el 10. Y guardaron las palabras entre sí diciendo, ¿qué sería aquello de la resurrección de los muertos? ¿Se da cuenta que los discípulos todavía no lo entendían? Porque estaban atónitos. Sus mentes no podían asimilar lo que iba a pasar con Jesús. Pero nunca se quedaron callados. Dice el versículo 11, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dices que los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y ellos le preguntaron, ¿verdad? Si usted va al original, es porque Elías es uno de los que no podrá faltar de los dos testigos que el Señor. Otros dicen que será Enoc, pero sorpresa, no se lo digan a nadie. Un día lo entenderemos y lo sabremos cuando estemos en su divina presencia. Hay uno que está ahí. Hay 3 candidatos, pero solo son 2. Amén. Hubieron 3 discípulos, pero yo creo que Juan
era el cronista. Juan era el que acogía todo esto. ¿Y a dónde se lo revela Dios? En el Apocalipsis. Amén, iglesia. Tercero, estos acompañantes, un día nosotros lo conoceremos. Estos acompañantes fueron los fieles testigos. Yo me imagino que Jesús les estaba diciendo, mire, va a ser un momento difícil lo que me va a pasar. Y yo cuando leía esto, yo decía, Jesús se estaba asistiendo con estos dos testigos que nunca habían visto la muerte. Moisés nunca encontraron sus tumbas. Elías fue llevado en un carro hacia la presencia del Señor. Pero la muerte de Jesús iba a ser físicamente, literal y humana. Yo creo que estos dos testigos le estaban diciendo, aconsejándole ahí. Y yo me reía mientras yo este mensaje lo estaba armando, porque yo decía, es como que le mandó un mensajito al Padre. Estos dos testigos, pero ni modo, porque dice la palabra que la nube estaba haciendo sombra en las ramadas. Estaba la misma presencia de Dios ahí, ¿verdad? Consolando, ayudando a Jesús por el momento en que él iba a pasar. Por eso es que cuando usted va al libro de Lucas, y yo espero que usted, por eso le he dado las 3 referencias, para que, hermano, usted no se quede solamente con eso, explore más allá de eso. Es más, iglesia, cuando hayan cosas que usted no lo entienda, pídaselo al Espíritu Santo. Señor, no lo entiendo esto. Yo en mi mente humana siempre le pido al Señor, ¿verdad? El discernimiento. ¿Por qué esto? ¿Por qué Mateo dice esto? ¿Por qué Marco dice esto? Pero ¿por qué Lucas? Mire que Lucas dice que pasaron 8 días. Si usted va al libro de Lucas, encontrará que Lucas dice, y pasando 8 días. Pero Mateo y Marcos lo dice claramente, y después de 6 días de haber explicado cómo iba a ser él muerto por los romanos, habían pasado 6 días. Y yo me imagino ver la vida de estos discípulos, acongojados, no lo entendía. Jesús los llevaba al monte, ¿verdad? Al jardín del Getsemaní, y ni siquiera ellos pudieron orar con su maestro, porque para ellos como que esto no iba a suceder. No, esto no va a pasar. Jesús lo venía anunciando. Y fue en la transfiguración cuando ellos entendieron realmente lo que iba a pasar. Por eso es que usted verá que estos dos discípulos, tanto Pedro como Juan, ¿verdad?, son los que escriben libros de todo el acontecimiento de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque fueron testigos visuales, testigos oculares. La transfiguración fue como que a ellos les quitaron el velo. ¿Da? ¿Por qué no llevó a sus otros discípulos? Porque no lo iban a entender. Vuelvo yo a mi aplicación del mensaje. Usted verá que a veces a muchos el Señor nos llama al ministerio. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque el Señor nos da una orden explícita de anunciar la palabra, de revelarnos esta palabra, de apasionarnos por esta palabra, que muchas veces no pasa en todo predicador, un apasionado por la palabra. Algo que no se queda solamente ahí, ya esto lo explico de esta manera, no. Pues usted tiene que ir más allá de eso. ¿Por qué, mi hermano? Siempre se lo he dicho, usted tiene que ser un apasionado de la palabra. Ir más allá, es más, si no lo entiendo, Señor, revélamelo. Porque esta mente humana no lo puede entender. Señor, revélamelo. Señor es fiel. Habrán cosas que el Señor nunca nos lo dirá. ¿Sí? Pero un día lo sabremos. Y aquí está la incógnita que el Señor nos deja entre estos 3 testigos. Pero yo estoy más que seguro. Yo estoy más que seguro que Moisés y es Elías.